Capítulo 1. La vida digital de Sofía. El resplandor azulado de la pantalla iluminaba el rostro de Sofía, mientras sus dedos deslizaban ágilmente sobre la superficie del smartphone. Eran las 11 de la mañana de un sábado, y, como de costumbre, estaba compartiendo cada detalle de su vida con sus más de 50,000 seguidores en Instagram. Sofía Martínez, de 24 años, era el epítome de la generación de las redes sociales. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance y había convertido su vida en un escaparate digital perfecto. Cada desayuno, cada outfit, cada momento de su rutina diaria era cuidadosamente seleccionado y filtrado para mostrar una existencia aparentemente impecable. Esta mañana publicó una foto de su café de especialidad en un acogedor café del barrio de Malasaña. El filtro vintage le daba un toque artístico, y la descripción rezaba: inspiración matutina, morning vibes, café con estilo. Los likes comenzaron a acumularse rápidamente, confirmando su conexión instantánea con un mundo digital que parecía ser su verdadero hogar. Para Sofía, las redes sociales no eran solo una herramienta de comunicación, sino una extensión de su identidad. Cada publicación era una declaración, cada story un fragmento de su personalidad. Sus amigos a menudo bromeaban sobre su obsesión por documentar cada momento, pero ella lo veía como preservar recuerdos, crear una narrativa de su vida en tiempo real. Su apartamento, un acogedor estudio en el centro de Madrid, era un reflejo de su personalidad digital. Las paredes estaban decoradas con cuadros inspiradores, plantas cuidadosamente seleccionadas y un escritorio moderno donde su MacBook Pro descansaba como un altar a la creatividad contemporánea. Todo estaba perfectamente organizado para ser potencialmente fotogénico en cualquier momento. Lo que Sofía no sabía era que mientras compartía su vida con miles de desconocidos, alguien la observaba con una intensidad que pronto trascendería los límites de lo incómodo. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Instagram. Normalmente, esto no hubiera llamado su atención, pero algo en esta notificación era diferente. Sin remitente, sin foto de perfil, un mensaje simple apareció en su bandeja de solicitudes de mensaje. Bonito café, el de la esquina de Malasaña, ¿verdad? Sofía frunció el ceño. No había etiquetado la ubicación específica en su publicación. Simplemente había mencionado el barrio. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo atribuyó a su imaginación. Probablemente fuera solo una coincidencia, pensó. Sin darle mayor importancia, continuó con su rutina matinal. Preparó un smoothie verde, lo fotografió desde 3 ángulos diferentes y lo publicó. Otra story mostrando su sesión de yoga en casa. Otro fragmento de su vida perfectamente cuadriculado y filtrado para el consumo público. Lo que Sofía no podía imaginar era que cada movimiento, cada publicación, estaba siendo observada con una precisión casi quirúrgica. El perfil sin foto no era solo un seguidor casual, era algo más. Algo que comenzaría a desdibujar los límites entre su vida digital y su realidad. La tecnología, que para Sofía había sido siempre sinónimo de conexión y libertad, comenzaría a revelar su cara más oscura. Un juego de gato y ratón estaba a punto de comenzar, donde las fronteras entre privacidad e invasión se desdibujarían por completo. Sin saberlo, Sofía había abierto la puerta a algo que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. El perfil sin foto. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas cuando el primer mensaje llegó. Sofía, aún adormilada, alcanzó su teléfono con un movimiento automático, como hacía cada mañana. Sus dedos se deslizaron sobre la pantalla, desbloqueando el dispositivo con un gesto casi inconsciente. Un mensaje sin foto apareció en su bandeja de Instagram. Bonito café de ayer en la Carmencita, decía el texto. Sofía frunció el ceño. No había posteado nada sobre ese café en sus redes sociales. De hecho, su visita al histórico Café de Madrid había sido completamente espontánea, un momento íntimo que ni siquiera había compartido con sus más de 50,000 seguidores. Un escalofrío recorrió su espalda. Al principio pensó que podría ser un error, tal vez un seguidor particularmente atento que conocía sus rutinas. Madrid no era tan grande después de todo, pero algo en el tono del mensaje le resultaba extrañamente personal, como si quien lo escribiera la conociera más allá de lo que mostraba en línea. Durante el resto de la mañana, mientras preparaba su portátil para trabajar en su último proyecto de diseño gráfico, el mensaje seguía dando vueltas en su mente. Intentó restarle importancia, achacándolo a la paranoia digital que últimamente parecía acechar a todos.
Pero entonces llegó otro mensaje. Tu café favorito. Siempre eliges el mismo. Latte con un toque extra de vainilla, ¿verdad? Esta vez, Sofía sintió que el mundo se detenía. Nadie más que sus amigos más cercanos conocía ese detalle tan específico. Ni siquiera lo había mencionado en sus redes sociales. Su rutina de café era algo personal, algo que solo compartía con su mejor amiga Laura en conversaciones privadas. El perfil seguía sin foto, sin nombre, solo un mensaje tras otro que parecía conocer cada recoveco de su vida. Qué raro, murmuró para sí misma, intentando mantener la calma. Sus manos temblaban ligeramente mientras escribía un mensaje a Laura. ¿Tú has comentado algo sobre mi café?, preguntó. No, respondió Laura casi inmediatamente. ¿Pasó algo? Sofía dudó. No quería sonar paranoica. En el mundo hiperconectado de las redes sociales era fácil sentirse observada. Sin embargo, estos mensajes trascendían lo normal. A lo largo del día, más mensajes llegaron. Comentarios sobre su última reunión de trabajo, una referencia a una conversación que tuvo con su madre la semana anterior, detalles tan específicos que resultaban escalofriantes. Estás trabajando en un proyecto para una startup tecnológica. El logo tiene tonos azules y grises. Interesante elección, decía uno de los mensajes. Sofía sintió que su respiración se aceleraba. Ese proyecto aún no lo había mencionado públicamente. Era confidencial. Cada mensaje era como una pieza de un rompecabezas siniestro que revelaba una verdad aterradora. Alguien la estaba observando. No solo siguiendo sus redes sociales, sino realmente observando cada aspecto de su vida. Cuando cayó la noche, Sofía ya no podía ignorar lo evidente. El perfil sin foto no era una broma, no era un error, era algo mucho más inquietante. Alguien la estaba vigilando, y parecía conocerla mejor que ella misma. Capítulo 3. La incomodidad crece. El silencio de su apartamento se había vuelto ensordecedor. Sofía miraba su teléfono con una mezcla de ansiedad y miedo. Los mensajes del perfil sin foto seguían llegando como pequeñas puñaladas a su sentido de seguridad. Intentó hablar con su mejor amiga, Laura, durante una videollamada esa tarde. Sus manos temblaban mientras le explicaba la situación. No puede ser tan grave, intentó tranquilizarla Laura, pero Sofía podía ver la preocupación en sus ojos. ¿Has intentado bloquear el perfil? Lo he hecho, respondió Sofía, pero es como si supieran cada movimiento que hago. Anoche, después de nuestro café en el Starbucks de la Puerta del Sol, recibí un mensaje que mencionaba el color de mi chaqueta. Ni siquiera había publicado nada. La inquietud comenzaba a consumirla. Sus publicaciones en Instagram, antes tan alegres y espontáneas, ahora se sentían como una trampa. Cada foto, cada historia parecía ser una invitación abierta para este acosador invisible. Por la noche, los sonidos de su apartamento cobraban una dimensión diferente. El crujir de los muebles, el viento golpeando las ventanas, todo parecía susurrar amenazas. Sofía comenzó a revisar obsesivamente sus configuraciones de privacidad, cambiando contraseñas, desactivando ubicaciones compartidas. Un nuevo mensaje llegó. Te ves hermosa, preocupada. El escalofrío recorrió su espalda. No era solo un mensaje, era una declaración de conocimiento íntimo. Alguien la estaba observando, no solo en línea, sino posiblemente más cerca de lo que podía imaginar. Sus pensamientos se disparaban como balas. ¿Quién podría ser? ¿Un exnovio resentido? ¿Un compañero de trabajo con quien nunca se llevó bien? La lista de posibilidades era interminable y cada una más aterradora que la anterior. Comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Un objeto ligeramente movido en su mesa, una cortina que parecía no estar exactamente como la había dejado. Pequeños detalles que individualmente no significaban nada, pero juntos construían un mosaico de invasión. Necesito hacer algo, se dijo a sí misma, mirándose al espejo. Sus ojos, antes brillantes y seguros, ahora reflejaban un miedo que la consumía desde dentro. Intentó hablar con su familia, pero no quería preocuparlos. Su madre era sobreprotectora, y revelar esto podría desencadenar una reacción que la ahogaría más. Su padre, siempre práctico, probablemente le diría que simplemente bloqueara y siguiera adelante. Pero esto iba más allá de un simple acoso en línea. Era una invasión sistemática de su privacidad, de su espacio más íntimo. Los mensajes seguían llegando, cada vez más frecuentes, más personales. No eran amenazas directas, sino comentarios calculados que demostraban un conocimiento profundo de su vida diaria. Bonos de descuento en tu tienda favorita de ropa. Sé que los amas, decía uno.
El proyecto de diseño que estás preparando va muy bien, decía otro. Cada mensaje era como un susurro escalofriante que le recordaba que estaba siendo observada, analizada, casi diseccionada por alguien que permanecía en las sombras. La línea entre su vida digital y real se había difuminado por completo. Lo que alguna vez fue una herramienta de conexión se había convertido en un portal de terror personalizado. Y mientras la noche avanzaba, Sofía comprendía una verdad aterradora. En la era digital, la privacidad era solo una ilusión. Capítulo 4. La búsqueda de respuestas. El silencio de su apartamento se había vuelto ensordecedor. Sofía miraba su pantalla con una mezcla de frustración y miedo, sus dedos temblando sobre el teclado mientras intentaba desentrañar el misterio del perfil sin foto. Había pasado toda la noche investigando, revisando cada detalle posible. Sus ojos, hinchados por la falta de sueño, escaneaban obsesivamente cada mensaje, cada pista. El café que mencionó el perfil anónimo, los detalles sobre su rutina diaria, todo parecía un laberinto sin salida. Necesito encontrar algo, murmuró para sí misma. Abrió su navegador y comenzó a buscar técnicas de rastreo digital. Sus conocimientos como diseñadora gráfica le daban cierta familiaridad con tecnología, pero este terreno era completamente desconocido. Intentó revisar la metadata de los mensajes, buscar alguna dirección IP, cualquier rastro que pudiera delatar la identidad del acosador. Nada. La frustración crecía dentro de ella. Cada intento de bloquear el perfil resultaba infructuoso. Era como si el acosador estuviera un paso adelante, burlándose silenciosamente de sus esfuerzos. Su teléfono vibró. Otro mensaje. Te estoy observando. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ya no podía distinguir si los ruidos que escuchaba eran reales o producto de su creciente paranoia. Ese crujido era del edificio o alguien intentando entrar. Llamó a Laura, su mejor amiga, buscando apoyo. Necesitas denunciarlo, le aconsejó Laura. Esto ya no es una broma. Pero Sofía dudaba. ¿Qué podría decir a la policía? Un perfil sin foto me está acosando, sonaba poco convincente. Necesitaba pruebas, algo concreto. Revisó sus redes sociales, comenzando a eliminar publicaciones antiguas. Cada foto, cada check-in, cada comentario se convirtió en una potencial evidencia de su vulnerabilidad. Su vida digital, antes un espejo de felicidad y conexión, ahora parecía una trampa mortal. ¿Quién eres?, escribió en un mensaje al perfil anónimo, rompiendo su estrategia de ignorarlo. La respuesta llegó rápidamente: alguien que te conoce mejor de lo que crees. La desesperación comenzaba a consumirla. No podía seguir viviendo así, constantemente mirando por encima de su hombro, temiendo cada notificación. Consideró denunciar el acoso, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si exponerlo lo hacía más peligroso? ¿Y si revelar que lo estaba investigando provocaba una reacción peor? Su mundo se había reducido a esta pesadilla digital. Cada clic, cada mensaje, cada momento se había convertido en una batalla contra un enemigo invisible. Necesito encontrar una solución, se dijo. No puedo seguir así. La luz del amanecer comenzaba a entrar por su ventana. Sofía seguía sentada frente a su computadora, rodeada de pantallas abiertas, notas garabateadas y una taza de café frío. Su búsqueda de respuestas continuaba, sin saber que cada paso que daba la acercaba más a una verdad que jamás hubiera imaginado. El perfil sin foto seguía observando, esperando, planeando su próximo movimiento. Capítulo 5. La verdad revelada. El sol comenzaba a descender sobre Madrid, tiñendo el cielo de un tono naranja oscuro cuando Sofía finalmente comprendió la terrible verdad. Sus manos temblaban mientras sostenía su teléfono, incapaz de creer lo que acababa de descubrir. El perfil sin foto era de Marcos, su ex compañero de trabajo de la agencia de diseño gráfico. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar cada detalle de su relación profesional. Marcos siempre había sido callado, observador, alguien que parecía conocer cada movimiento de sus colegas sin decir una palabra. Había sido despedido hacía 6 meses después de un conflicto interno en la agencia. Nadie había profundizado mucho en los detalles, pero Sofía recordaba la mirada de resentimiento en sus ojos cuando fue removido de su puesto. En ese momento, lo había considerado simplemente una reacción profesional, pero ahora todo tomaba un significado mucho más siniestro. Los mensajes que había estado recibiendo cobraban sentido ahora. Cada detalle que el perfil sin foto conocía no era producto de un hackeo o un seguimiento digital, sino de años de observación meticulosa.
Marcos la había estado vigilando mucho antes de que comenzara el acoso en línea. Sofía recordó las conversaciones casuales en la oficina, los momentos en que compartía detalles de su vida personal sin prestar demasiada atención. Su costumbre de ser transparente en redes sociales había sido la puerta perfecta para que alguien como Marcos construyera un perfil tan detallado de su vida. Con las manos sudorosas, revisó antiguos mensajes y publicaciones. Ahora podía ver los patrones, las coincidencias que antes parecían simples casualidades, las referencias a cafeterías que frecuentaba, los horarios de sus rutinas, incluso los proyectos personales que había mencionado en reuniones de trabajo. Estoy justo detrás de ti, recordó el último mensaje. Ya no sonaba como una amenaza abstracta, sino como una declaración escalofriante de alguien que realmente la había estado siguiendo. Su respiración se aceleró. La sensación de ser observada, que había estado presente durante semanas, ahora tenía un rostro, un nombre. Marcos no era solo un acosador digital, era alguien que conocía cada recoveco de su vida profesional y personal. Laura, su mejor amiga, tenía razón desde el principio. Debió haber denunciado los mensajes antes, debió haber tomado en serio las señales, pero la confianza ciega en su mundo digital la había dejado vulnerable. Un sonido en la cocina la hizo sobresaltarse. Un vaso cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Sofía contuvo la respiración. ¿Sería Marcos? ¿Estaría realmente tan cerca como sus mensajes sugerían? La luz del atardecer proyectaba sombras largas en su apartamento. Cada rincón, cada objeto que antes le parecía familiar, ahora se sentía amenazante. Su santuario se había convertido en una trampa. Marcó el número de la policía con manos temblorosas. Era hora de romper el silencio, de dejar de ser una víctima pasiva en su propia historia. Marcos pensaba que la tenía controlada, que podía manipularla como una marioneta, pero estaba equivocado. La verdad la había liberado, y ahora estaba lista para contraatacar. Capítulo 6. La resolución. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas de su apartamento, proyectando sombras largas sobre los papeles esparcidos en la mesa. Sofía estaba sentada, su mirada fija en la pantalla de su computadora, donde el informe de la policía permanecía abierto. Había pasado una semana desde que descubrió que Marcos era el responsable de su pesadilla digital, y cada día seguía sintiéndose vulnerable. Recordaba con nitidez la declaración en la comisaría. Sus manos habían temblado mientras relataba cada detalle de los mensajes, cada invasión a su privacidad. Los oficiales habían escuchado con seriedad, pero ella sabía que la línea entre acoso digital y amenaza real era delgada y difusa. Laura, su mejor amiga, había sido su apoyo incondicional. Fue ella quien la acompañó a interponer la denuncia, quien la ayudó a cambiar las cerraduras de su apartamento y quien le insistía constantemente en que no era culpa suya. Necesitas reconstruir tu vida digital, le había dicho Laura la noche anterior. No dejes que el miedo te paralice. Siguiendo ese consejo, Sofía comenzó a revisar meticulosamente su presencia en redes sociales. Eliminó publicaciones antiguas, ajustó la configuración de privacidad y redujo drásticamente la información personal que compartía. Cada clic era un acto de recuperación, de reclamar el control que Marcos le había arrebatado. No era fácil. Años de compartir su vida públicamente la habían convertido en una persona acostumbrada a la exposición constante. Ahora, cada publicación era evaluada con una cautela que antes no existía. ¿Revelaría demasiado? ¿Podría alguien usar esa información en su contra? El informe policial descansaba en su escritorio como un recordatorio silencioso. Marcos había sido localizado y advertido, pero la orden de alejamiento era solo un pedazo de papel. La verdadera seguridad dependería de ella misma. Abrió su cuenta de Instagram por primera vez en días. La cantidad de seguidores que antes la hacía sentir orgullosa ahora le provocaba un escalofrío. Cada ser un potencial espía, cada comentario un posible mensaje oculto. No más, murmuró para sí misma. Comenzó a borrar contenido, fotos de su apartamento, referencias a su trabajo, menciones de lugares que frecuentaba. Transformó su perfil de un diario íntimo a un espacio casi impersonal, donde solo compartiría lo estrictamente necesario. Un mensaje de Laura llegó a su teléfono. ¿Estás bien? Recuerda, eres más fuerte que cualquier acosador. Sofía sonrió. Sí, era más fuerte. La tecnología que una vez fue su herramienta de conexión se había convertido en su campo de batalla y había aprendido a defenderlo.
No se trataba solo de seguridad digital, pensó, se trataba de recuperar su identidad, de establecer límites claros entre lo público y lo privado. Marcos había intentado convertirla en una marioneta de sus manipulaciones, pero ella había decidido cortar los hilos. La lección había sido dura, pero definitiva. La privacidad no era un lujo, era un derecho, y estaba dispuesta a protegerlo con cada herramienta a su alcance. Cerró su laptop y miró por la ventana. El mundo seguía girando, las calles de Madrid continuaban su ritmo frenético, pero algo en ella había cambiado para siempre. Ya no sería la Sofía vulnerable y expuesta, sería la Sofía que había sobrevivido, que había aprendido, que había renacido de las cenizas de su pesadilla digital. Su teléfono vibró. Un mensaje de Laura. ¿Quieres que nos tomemos un café? Por primera vez en semanas, Sofía sonrió genuinamente. Sí, respondió, pero en un lugar que no compartiré en redes sociales.